Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Buenos días a todos, familia. Bueno, continuamos aquí con el estudio y bueno, continuamos en Génesis, en el capítulo 32, y bueno, vamos a leer Génesis capítulo 32, que dice: aquí en el capítulo 32 pues va a hablar de que Jacob se prepara para el encuentro con su hermano, ¿no? Y vamos a leer desde el versículo 1 que toca hoy hasta el versículo 21, ¿vale? Y bueno, después de muchos años, ¿verdad? De estar fuera de su tierra, y bueno, nada, pues vamos a leer, porque después de muchos años que Jacob estuvo fuera de su tierra, como 20 años, y bueno, y de haber tenido algunos como problemillas, ¿no? con Labán, pero ya Jacob sale y bueno, y Jacob pues sigue su camino para regresar a su tierra. Y dice el versículo 1 de Génesis capítulo 32, versículo 1: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi hermano señor, para hallar gracia en tus ojos. Entonces dice que aquí, en estos primeros versículos, ¿no?, vemos que Jacob pues sale, deja ya a Labán y sigue su camino, ¿verdad? Y bueno, vemos que Jacob, Jacob luego será un hombre vital, ¿no?, y de testimonio para Dios. Jacob vemos que vemos cómo manda a sus hombres, y envió mensajeros, ¿verdad?, delante de él para hablar con su hermano Saúl. Vemos que Jacob es una persona lista, ¿no? Y quiere actuar. Entonces vemos que Jacob estaba regresando a su tierra, y hacia allá, como he dicho antes, muchos años, como 20 años que habían pasado, y que no veía a su hermano Saúl. Y entonces pues
claro, recordando que este hermano pues después de tantos años, bueno, al principio cuando Jacob salió, vemos que su hermano pues como que se desahogaba amenazándole, ¿no? Entonces vemos que Jacob, ¿verdad? Pues manda estos mensajeros y manda el mensaje, pero vemos que Jacob como que tiene como otra, habla de otra manera, ¿verdad? Habla de otra manera, manda los mensajeros diciendo tu siervo Jacob, ¿verdad? A mi señor, llamando a su hermano mi señor Esaú, ¿verdad? Entonces vemos cómo cambia Jacob, ¿no? Su lenguaje, porque así no era, ¿no? Entonces, claro, recordamos que Jacob obtuvo la primogenitura, y recordando, ¿verdad?, que obtuvo la primogenitura y le robó la bendición, ¿verdad? Entonces vemos cómo le dice a estos mensajeros cómo deben de dirigirse a su hermano, ¿verdad? Entonces dice el versículo 6: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces vemos que regresan los mensajeros, ¿no?, que Jacob había mandado, pero vemos el mensaje que le manda, ¿verdad? Pues imagínate, ¿no? Dice que el hermano viene con 400 hombres con él. Entonces yo me imagino que a Jacob pues este mensaje le tendría que haber dado un poco de miedo, ¿verdad? Porque ver a su hermano que viene con semejante gente, ¿verdad? Como decimos, un despliegue, ¿verdad?, de hombres. Entonces vemos que estos mensajeros llegan y bueno, y parece ser que parece ser que le dice que su hermano viene, pero no dan como un recado, no le dan un mensaje de cuáles son las intenciones, ¿verdad?, de su hermano. Sí, entonces seguramente, claro, pues Esaú habría interrogado, habría estado hablando con estos mensajeros, ¿verdad?, y le haría preguntas, ¿verdad? Pero claro, tampoco dejó claro estos mensajeros cómo serían las intenciones, ¿no?, que tendría Esaú, ¿no?, si de vengarse o no, ¿verdad? No sabemos cuáles eran sus intenciones porque no se las había manifestado a los mensajeros, no le había dicho nada. Y continuando, dice el versículo 7, dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces vemos que bueno, aquí vemos como una mala situación, ¿no? Entonces tuvo que distribuir a la gente. Él piensa que, bueno, hago un campamento adelante, distribuyo un campamento adelante para ver cuál es la intención, ¿no?, que él tiene. Entonces vemos que lo que hace es eso. Jacob era una persona ingeniosa, era astuta. Entonces vemos que distribuye a su gente en la mejor situación defensiva, ¿no?, posible, para ver qué es lo que Saúl pretendía. Entonces a partir del versículo 9
aquí vemos cómo Jacob empieza a clamar a Dios, ¿no? A partir del versículo 9 que dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud, ¿verdad? Aquí vemos que bueno, aquí vemos a Jacob, ¿no? Que vemos que Jacob pues apeló a Dios, ¿verdad? Clamando a Dios, al Dios de Abraham y al Dios de su padre Isaac, ¿verdad? Entonces vemos como él pues cuando dice que menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, ¿no? Vemos que Jacob, bueno, como si no fuera digno de misericordia, ¿no? Y de toda la fidelidad, ¿no? Que Dios le había mostrado a él. Entonces vemos que Jacob, bueno, Jacob, pues, digamos, fue un hombre que, bueno, tuvo sus cositas, ¿verdad? Pero como él como que reconocía, ¿verdad? Reconoce que digamos que era como un pecador delante de Dios. Entonces vemos que se acerca a él, y vemos que se acerca a él, ¿no? Porque Dios es un Dios, ¿no? de promesas, ¿no? Dios es un Dios de promesa. Entonces es bueno muchas veces que bueno, vemos que a nosotros pues nos pasa igual, ¿no? A veces pues debemos reconocer, ¿no? Que nosotros pues también somos personas pecadoras, ¿no? Y bueno, y a veces pues somos personas pecadoras, ¿no? Y eso que somos personas que somos personas llamadas cristianas, ¿no? Y que bueno, y a veces pues no reconocemos que somos de condición pecadores, ¿no? Y entonces debemos reconocer esa realidad, ¿no? También de que todos somos pecadores. Bueno, y somos pecadores, pero también, bueno, la palabra de Dios dice que somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y entonces vemos que bueno, entonces somos personas y somos llevados por nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Porque tenemos nuestra propia naturaleza humana. Entonces esta naturaleza vemos que si nosotros no cambiamos, aquí vemos como Jacob, ¿verdad? Clama a Dios, ¿no? Entonces vemos que en nuestras oraciones, cuando clamamos a Dios, al igual que Jacob, vemos que el acercarnos a Dios, el reconocer, ¿verdad? Como Jacob, ¿no? Cuando reconocemos a Dios y vemos y aceptamos, ¿no? La obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces vemos que eso es lo único que en realidad puede hacer un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vemos que como Jacob reconoce, ¿no? Y reconoce que él, bueno, a veces no actuó bien, digamos. Y entonces pues Dios actúa cuando nosotros somos humildes y bueno, vemos que Dios actúa en la persona, ¿no? Tenemos que reconocer que no actuamos bien, ¿no? Pero bueno, Dios no,
cuando reconocemos pues esas cosas de que somos pecadores, con un corazón humilde, Dios actúa, ¿verdad? Y claro, y para Jacob pues vemos que Jacob aquí clama a Dios, ¿no? Y claro, pues, vemos que tampoco tuvo que ser un momento fácil, ¿no? Tuvo que debió ser una noche difícil, ¿no? Para él, porque vemos que se encomienda a Dios, ¿verdad? Se encomienda a Dios. Entonces no tuvo que ser un momento fácil, ¿no? Estaba viviendo un momento difícil en su vida, porque vemos como clama a Dios, ¿no? Entonces cuando nosotros vivimos momentos difíciles, vemos que tenemos que clamar a Dios y acercarnos a Dios. Y continúa el versículo 13 diciendo, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Saúl, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también, él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallaréis, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. No, entonces aquí vemos que Jacob, después de clamar a Dios, ¿verdad? Después de hablar con Dios, vemos que Jacob sigue como con otra táctica, ¿no? Sigue con la táctica, ¿no? Enviando rebaños tras rebaños, ¿verdad? Porque vemos que bueno, vemos en esa táctica, ¿no? Vemos que le hace un espectacular regalo, ¿no? Porque claro, él no sabía las intenciones de su hermano y quería como apaciguar, ¿no? Quería apaciguar a su hermano porque pues bueno, porque no sabía, ¿no? Entonces él acababa de orar a Dios. Vemos que él había terminado, los versículos anteriores, había terminado de orar a Dios, porque claro, recordándole también en esta oración al Señor, de que les recordaba de que él le había pedido que regresara a su tierra, ¿verdad? Entonces, de que regresara a su tierra, y vemos cómo le pedía protección, ¿verdad? Pero vemos que después de que ora, pero vemos que le pide protección, pero aún así, ¿no? Vemos como si Jacob no hubiera aprendido a confiar en Dios, porque él seguía haciendo preparativos, ¿verdad? Él seguía haciendo preparativos. Entonces, eso no vemos que ora, pero sigue haciendo las cosas como a su manera, ¿no? Unos preparativos, manda a gente delante, y entonces como un modo de que no había aprendido a confiar en Dios, ¿verdad? Entonces vemos que, bueno, eso también nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que ante situaciones difíciles, pues vemos que nosotros también, cuando nos encontramos en una prueba, como que también nos encontramos en situaciones difíciles y al final actuamos, ¿no? Obramos a nuestra manera, ¿verdad?
obramos a nuestra manera y bueno, entonces pues actuamos como Jacob, ¿no? Que después de orar al Señor, pues sigue haciendo sus tácticas, ¿no? Entonces vemos como que no ha aprendido nada. Entonces nosotros nos pasa lo mismo, oramos, pero al final vemos que vemos que nos preocupamos, ¿no? Y al final, cuando acabamos de orar, pues volvemos a tener con nosotros esas cargas, ¿verdad? Como dice en la palabra de Dios, ¿no? Que esas cargas nuestras las llevamos nosotros en nuestras espaldas, ¿verdad? Y soportamos ese peso, ¿verdad? Pero al final realmente pues no aprendemos en confiar en Dios como deberíamos de confiar, ¿verdad? Porque mira, Jacob ora al Señor, pero sigue haciendo de las suyas, de sus tácticas. Entonces vemos que bueno, al final acabamos haciendo lo que nosotros realmente queremos. Entonces vemos que bueno, él manda todo eso delante, ¿no? Jacob viviría, ¿no? Vivió una gran experiencia, ¿verdad? Porque la tierra por donde él cruzó, ¿no? Era una tierra que estaba deshabitada, ¿no? Y entonces vemos que en su soledad, ¿verdad? En verdad Jacob pues estaba lleno de miedo, ¿no? De temores, ¿verdad? Entonces, porque claro, él se volvía esos miedos, entonces porque vemos que él en el pasado cometió cosas contra él, ¿no? A él había tratado mal a su hermano Esaú, ¿verdad? Entonces había tratado mal a su hermano Saúl en el pasado, porque claro, vemos como él, recordando que él obtuvo la primogenitura y la bendición, ¿verdad? De una manera que bueno, que no lo tenía que haber conseguido, ¿verdad? Porque Dios ya había dicho en su palabra anteriormente que él iba a ser, la bendición iba a ser para Jacob, pero vemos que Jacob, pues bueno, no se comportó bien porque hizo las cosas mal, ¿no? Para obtener la primogenitura y la bendición. Entonces dice aquí la palabra de Dios que en aquella noche, ¿no? Jacob hizo pasar todo lo que tenía a la otra orilla del arroyo. Entonces Jacob se quedó solo, ¿verdad? Y Jacob se quedó solo, y así pues su hermano Saúl llegaba y podría matarle a él, pero su familia quedaría a salvo, ¿verdad? Porque él hizo pasar a su familia. Entonces bueno, aquí vemos que aprendemos que bueno, muchas veces pues oramos a Dios, ¿verdad? Pero vemos que Jacob pues siguió haciendo de sus tácticas. Y bueno, prefirió seguir haciendo de sus tácticas, pero no aprendió a confiar en Dios, ¿verdad? Tuvo temor de su hermano. Entonces muchas veces pues nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que tenemos temor en las pruebas y oramos, pero luego acabamos haciendo lo que nosotros queremos. Y bueno, vamos a orar, vamos a parar aquí, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bendiciones, Papá de los cielos. Yo en esta noche te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque no hay un Dios como tú, Papá de los cielos. Señor, que cada día que pase tú nos enseñes a confiar más en ti, Papá de los cielos, y no en nosotros, Señor. Aquí vemos que Jacob, Señor, clamó a ti, Papá de los cielos. Clamó a ti, Señor, y porque tuvo miedo, Papá de los cielos. Vio que se acercaba a su hermano con muchos hombres, Señor, pero tuvo miedo, Papá de los cielos, y aún así siguió haciendo de sus tácticas, Señor. Él siguió haciendo lo que él consideraba, Señor, para él. Y vemos que, Señor, que nosotros cuando oramos, hablamos contigo, Señor, tenemos que soltar cuando nos encontramos en momentos difíciles, en alguna prueba, Señor.
como se encontraba Jacob. Debemos de aprender a confiar en ti, Señor, y a no tener miedo, Señor, porque tú eres el que va adelante, Papá de los cielos. Tú eres el que va adelante, Señor, de nosotros, combatiendo y superando todas las pruebas y todos los problemas, Señor. Yo te doy gracias, Papá. En esta mañana yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por la vida de todos estos hermanos que están aquí, Señor, conectados. Gracias porque si estamos aquí es porque seguimos confiando en ti, Señor. Seguimos confiando en ti, Señor, soltando todas nuestras cargas, Señor, soltando todos nuestros problemas, Señor, para que tú los lleves, Señor. Porque nosotros queremos ser libres, Papá de los cielos, porque tú en esa cruz, Señor Jesús, nos hiciste libres, Señor. En esa cruz podemos ver que nos hiciste libres, que nos hiciste más que vencedores, Señor, para no tener jamás más miedo ni temor de nada, Papá. Gracias, Señor Jesús, por esa obra en la cruz, porque ahí se quedó todo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, y que cada día podamos aprender a confiar más en ti, Señor. Gracias, hermoso Rey. Te alabamos y te bendecimos, Papá de los cielos, y que en este nuevo día, Señor, tú nos sigas acompañando, que tú vayas delante de mi vida, de mi familia, combatiendo contra todo problema y toda prueba, Señor, que se nos presente, porque en ti confiamos. Tú eres el único, Señor, que cuando a ti clamamos, tú eres el único que puede solucionar cada problema, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Papá de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.